Hola amigos, ¿qué tal? Eh, Aquí estamos en nuestro programa de Carreño a los libros con nuevos apuntes de literatura o notas de literatura. Antes, eh, darles la bienvenida, como siempre, y agradecer también a los nuevos suscriptores de esta semana. Lentamente van suscribiéndose a mi canal y yo se los agradezco. De Carreño a los libros. Recuerden eso. Hoy, en estas notas de literatura, en este día viernes 4 de marzo, hablaremos de un libro que tiene muchos siglos, pero que tiene mucha vigencia, eh, por los cuentos que narra, ¿no? Que son historias didácticas, llenas de ejemplos interesantes. Me refiero a El Conde Lucanor, de don Juan Manuel. Es un libro, como dije, que ya tiene varios siglos, porque fue escrito entre 1328 y 1335, y que ustedes pueden ver en una edición bastante interesante que se encuentra en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Así que pueden ahí ir, buscarlo y leerlo, ¿no? Son 51 cuentos, por lo tanto pueden leer el cuento 30, el 2, el 5. Cada uno de estos cuentos tiene son breves narraciones, ¿no? Breves historias de tamaño diverso, unas un poquito más largas, otras son breves de verdad, cortas, en fin, y terminan siempre con una moraleja, un dístico, que es una enseñanza, claro. Eh, y son historias, como dije, que de verdad resultan bien interesantes y, y bien de actualidad, porque claro, ella, en primer lugar, es un libro que está dirigido a la gente más humilde. Ese era el propósito de don Juan Manuel, escribir no para los intelectuales, para la gente culta, sino escribir para los legos, para aquellos que no saben mucho. Eh, y por eso él escribe en un idioma que es la llamada lengua vulgar, ¿no? Derivada del latín vulgar. Pero la palabra vulgar en esa época no tiene hoy en día, no tenía como hoy eh, ese, ese significado peyorativo, ¿no? No, y de hecho la propia academia habla de vulgar como lo común, simplemente. Personas dice que solo conocen superficialmente alguna materia. O también dice la RAE, eh, un grupo de personas eh, popular, un conjunto de gente popular, dice la RAE. Por lo tanto, no tenía de verdad ese sentido peyorativo. Ahora, eh, los personajes de este libro son dos en realidad. Son el conde Lucanor y su criado Patronio. Y, y- y el libro se estructura de esta manera. Al conde le llegan siempre con un problema, pidiéndole un consejo respecto de un problema y él, claro, le solicita a su criado Patronio que lo oriente. ¿Qué cosa podría decir él? ¿Qué respuesta podría dar? Y ese es el juego del libro, ¿no?
Y hay un cuento que es muy interesante. Se llaman fábulas o cuentos también, ¿no? O apólogos. Eh, que es el cuento, el ejemplo número 32, que habla el clásico cuento del rey desnudo, ¿no? Y, y que después Andersen también lo tomó en una de sus clásicas historias, Christian Andersen. Y este cuento del rey desnudo tiene mucha vigencia. Se trata de unos pillos que engañan al rey diciéndole que van a tejerle, ¿no? Unas ropas eh, bellísimas que solo quien es hijo del padre que dice ser puede ver estas ropas, no puede verlas y ver toda su grandiosidad. El rey evidentemente no ve nada, pero teme decir lo contrario porque entonces no sería hijo de su padre, que es rey y que le heredó las tierras y el reino. Bueno, y él manda a sus ministros a ver esta tela. Y claro, manda a un ministro y el ministro, bueno, tampoco ve nada, pero ¿cómo le va a decir al rey que no hay nada? Entonces llega contando maravillas de la tela. Y el rey manda a otro ministro y exactamente lo mismo. Y así sucede y también con el pueblo. Entonces el rey sale con sus ropas, supuestamente, ¿no? Y se pasea. Y el pueblo también lo aclama y el pueblo también fe, ¿no es cierto?, esas ropas maravillosas. La verdad es que el rey se está paseando desnudo, porque no tiene ropas, no hay nada. Pero un negro que no tiene nada que perder, un negro que era un ser muy despreciado en la época medieval, le dice, Majestad, yo no tengo nada que perder, pero usted anda desnudo. Entonces, claro, ahí hay un ejemplo que hoy podemos nosotros aplicarlo cuando no nos atrevemos a decir la verdad por temor a la mofa, a la burla, que era lo que le pasaba a la gente, o al castigo que podía recibir de parte de su majestad. Pero como el negro no tenía nada que perder, pues le dice, Majestad, usted anda sin ropa. Y claro, y eso ocurre hoy en la realidad, en nuestro tiempo, cuando no nos atrevemos a decir la verdad por miedo a ser funados, como se dice hoy, a recibir mofas, insultos y hasta golpes. Entonces, el ejemplo este, que data de 700 años, ¿no? O más, tiene una vigencia increíble, porque lo vemos a diario en nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones sociales, en la política, claro, a cada rato, donde la gente ve que no ocurre nada o está ocurriendo algo muy malo, pero bueno, como el pueblo lo ve, hay detrás, hay una autoridad, entonces ya nos sumamos a la mayoría y no tenemos el valor, no tenemos el coraje de decirle a la autoridad, oiga, usted lo está haciendo muy mal. Usted mire lo que está sucediendo. Usted de verdad está como el cuento del rey, del conde Lucanor. Usted anda desnudo y nos está diciendo cosas maravillosas. Bueno, amigos, es una historia interesante que yo quería relatárselas y con esto terminamos nuestros apuntes de literatura, nuestras notas de literatura del día de hoy. Como siempre, muchas gracias por su atención y nos veremos en un próximo programa en De Carreño a los Libros. Muchas gracias.